Perdón, Amén. pastor, ¿podemos orar por Daniel Pin? Lo que pasa es que está como que tiene un dolor en la espalda, entonces no puede caminar ahorita. Daniel, ok. Sí. Bien, pues Padre, te pedimos también por la vida de Daniel Barbosa, te pedimos que tú obres en su vida, que tú, Señor, toques su espalda, toques, Padre Santo, esos problemas que ha tenido, Padre Eterno, para que él sea sanado completamente. De los discos, Padre, que de su columna vertebral, que pueda ser tocado solamente por ti. Toda lumbalgia, Señor, te pedimos que pueda ser tocada y sanada, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos. Eres bueno, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ok, pues bien, hermanos, pues bienvenidos, ¿verdad? Al estudio de segunda de Pedro, ¿verdad? Aquí les puse mal, déjenme corregir ese detalle en la pantalla. Es segunda de Pedro, capítulo 1, verso 6. Vamos a ver la parte C de este versículo. Bien, si me quieren acompañar a Primera de Pedro 1, vamos a leer otra vez todo los versículos que estamos viendo. Dice Primera de Pedro 1, desde el versículo 5, y vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bien, hemos estado estudiando este pasaje en donde el apóstol Pedro nos habla de las virtudes que como creyentes tenemos que estar buscando y añadiendo. En clases pasadas vimos que nuestra salvación es segura, es eterna, pero a veces carecemos de convicción en cuanto a nuestra salvación. Y esto se debe a la falta de crecimiento, falta de conocimiento, falta de crecimiento espiritual. Es por eso que nosotros tenemos que crecer, tenemos que estar añadiendo constantemente pues estas virtudes espirituales para que en nuestros corazones podamos tener esa certeza de nuestra salvación. Y en esta tarde, o ya noche, ¿verdad? Vamos a estudiar esta parte, la parte C, a la paciencia hay que añadirle piedad, a la paciencia, piedad, ¿verdad? Esta palabra piedad es la palabra Eusebia, Eusebia, que es piadoso, ¿verdad? Piedad, adoración o reverencia a Dios, temor reverencial. Vemos que, vamos a Oseas 6:6. Si alguien lo puede leer, por favor, este versículo, Oseas 6:6. Que misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así es, misericordia quiero, ¿verdad? Y no sacrificio. Esta palabra piedad también se relaciona con misericordia. Vamos a ver que hay dos definiciones sobre piedad, ¿verdad? Se relaciona en este versículo la palabra misericordia, es el término traducido en otros pasajes como piedad. El Señor demanda una respuesta de corazón, un don de todo el ser, en lugar de una religión formalista que cumpla mecánicamente con los sacrificios ordenados por la ley. A veces, ¿verdad? No las damos de cristiano, vamos al servicio, cumplimos, ¿verdad? Con todo lo que se nos pide,
pero falta algo en nuestros corazones que va más allá de todo el formalismo religioso. Falta esa piedad de la cual Dios nos está llamando. De verdad, ¿cómo me ha hablado el Señor de esto? En estas dos frases, a la piedad, a la paciencia hay que añadirle piedad. Es maravilloso ver, porque esto nos hace crecer en el conocimiento de Jesucristo. Si esto no está en nuestras vidas, dice Pedro más adelante, estamos ciegos, dice la palabra. No estamos creciendo, estamos viviendo, ¿verdad?, a la deriva, una vida religiosa, pero no estamos profundizando en la vida cristiana. Piedad, ser piadoso es vivir también con reverencia, con lealtad a Dios, obediencia hacia Dios. Pedro aquí quiere dar a entender que el creyente genuino debe pedir a Dios algo más, como si faltara algo necesario para sustentar el crecimiento, la fortaleza y la perseverancia, a fin de volverse piadoso, porque ya tenemos todos los recursos espirituales. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya nos han sido dadas, ¿verdad? Todo lo que necesitamos, ¿verdad? Nos ha sido dado ya en Cristo Jesús. Vemos que en la paciencia, ¿verdad? Nos habla de aguante, un aguante estoico. Nos habla también de resistencia. A la paciencia hay que añadirle piedad. Ya vimos en la clase pasada lo que es la paciencia. Es un aguante, digamos, con un peso grande, fuerte sobre tus hombros, pero tú, ¿verdad? Estás con una actitud, vas sonriendo, ¿por qué? Porque tienes la paciencia que Dios te da. A veces tenemos que soportar muchas cosas, muchas situaciones difíciles, y Dios nos da la paciencia para no estarnos quejando, para no estar, ¿verdad? Ahí, pues a veces cuando tú presionas una fruta, cuando tú presionas algo, le va a salir ya sea jugo de uva o le va a salir el limón o le va a salir algo agrio, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando somos presionados por la vida? ¿Qué pasa cuando las situaciones difíciles se presentan? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Con paciencia o nos desesperamos y tomamos actitudes, ¿verdad?, que después nos pueden costar muy caro? No se trata de solo tenerle paciencia al hermano. Y esto es bien importante, hermanos. No se trata solamente de que le tengas paciencia a tu esposa, a tus hijos. Lo aguanto, ¿verdad? Y lo soporto pues no hay de otra, es mi hijo o es mi esposa y pues tengo que aguantarlo, sino de entender que Dios tiene misericordia de él y está obrando en su vida. No sé si pueden ver cómo la paciencia, al añadirle piedad, ok, soy paciente contigo, pero voy más allá, tengo piedad. Dios tiene paciencia de nosotros, pero no nada más nos está soportando, ¿verdad? Nos dice, híjole, te aguanto, pues porque eres mi hijo y bueno, no tengo de otra, ¿verdad? Y tengo que soportarte. No, Dios ve en el fondo, mucha gente está herida. A lo mejor tu esposa se comporta así porque tiene heridas muy profundas, porque algo pasó en su vida. A lo mejor tu esposo es un arrebatado y estás teniendo que aguantar, soportar, tener paciencia de sus malos tratos, de sus palabras que a veces son hirientes, pero detrás de eso hay algo, hay heridas profundas, hay una situación que lo llevó a eso, ahí es donde entra la piedad. Tenemos que tener la misericordia que Dios ha tenido por nosotros. Hay ejemplos de piedad en la Escritura. Vamos al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Enoc, ¿verdad? Enoc que fue arrebatado en un carro de fuego, ¿verdad? Dios se lo llevó.
Vamos a Génesis 5:24, si alguien lo puede leer. Caminó pues. Ay, Adelante, hermanita. gracias. Buenas noches. Dice, si 7 veces será vengado 7:24, perdón, 5:24. dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces, 7 lo será. 5, Génesis 5:24. Ay, perdón. No te preocupes. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Así es, muchas gracias. Es Kembly, ¿verdad? Ok, gracias, Kembly. Ok, Enoc era un hombre piadoso, dice la palabra, piadoso, y Dios se lo llevó. Él era un hombre que caminaba con Dios. Enoc tuvo la maravillosa experiencia de que Dios lo trasladara vivo al cielo. Es una figura del arrebatamiento, ¿verdad? Como lo estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia, que puede suceder, ¿verdad? En cualquier momento, como se están dando las cosas en el mundo, pues ya estamos muy cerca. Pero vemos cómo Dios, el caminar de Enoc fue un caminar de piedad. Él estaba consagrado a Dios, él caminaba cerca de Dios, él buscaba a Dios, ¿verdad? Lo que estamos haciendo usted ahorita es un acto de piedad. ¿Por qué? Porque también es un acto de consagración, es un acto de búsqueda de Dios. Estamos viviendo una vida piadosa, ¿verdad? Y bueno, más adelante vamos a ver que todo este conocimiento que Dios nos ha dado se tiene que traducir en piedad. Yo muchas veces le digo a los alumnos del Instituto Teológico, ¿verdad? De nada sirve que nos llenemos la cabeza de conocimiento si ese conocimiento no ensancha nuestro corazón y nos hace más misericordiosos y nos hace ver la situación en la que está viviendo nuestro prójimo, ¿verdad? Porque a veces sabemos mucho de la Biblia y bueno, tenemos un conocimiento amplio del Génesis al Apocalipsis, de escatología, de neumatología, de todas las materias de la teología, pero ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está la piedad? Caemos el riesgo de volvernos en personas religiosas. Caminó Dios caminó Enoc con Dios y se lo llevó, ¿verdad? Noé fue otra persona piadosa. Vamos a Génesis 6:9, si alguien lo puede leer, por favor, Génesis 6:9. Amén. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Así es, con Dios caminó Noé. Muchas gracias, Arlette. Qué amable. No es otro ejemplo de un hombre piadoso, de un hombre que caminó con Dios. No era justo, era perfecto y caminaba con el Señor. Justo denota vivir según en las rectas normas de Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que ames a tu prójimo, ¿verdad? Ya no nos las complica mucho. ¿Qué te pide? Sí, ve al servicio, sí, congrégate, sí, pero lo más importante y el marco de toda la ley, ama a tu prójimo. Ten piedad de tu prójimo, ¿verdad? Camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios es luz. Yo no puedo decir, amo a Dios, pero no aguanto a mi hermano, ¿verdad? La piedad nos va a llevar a ver más allá. Ok, aguanto tus groserías, aguanto tus desplantes, aguanto a veces tus actitudes, pero la piedad te lleva a ver que algo está pasando con tu hermano. ¿Por qué se está comportando así? A lo mejor pues tuvo una infancia de rechazo, ¿verdad? Hay gente que ha sido rechazada desde antes de nacer y tú no sabes cuántas heridas provoca eso, ¿verdad? Y la piedad ve hasta allá, hasta ese fondo, ve hasta el corazón, ve dónde están las heridas, porque Dios te alumbra, ¿verdad?
con esos ojos de misericordia. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué eres así, verdad? ¿Por qué eres rebelde? ¿Por qué no te estás quieto, verdad? ¿Por qué estás de esa manera? Bueno, Dios tiene, mira, vamos a ir más adelante, ¿verdad? El misterio de la piedad se manifestó en Cristo Jesús. Dios tuvo piedad de la humanidad y envió a su Hijo Jesucristo a redimirnos. No hay piedad más grande que la de Dios, ¿verdad? No la podemos superar porque Él, a pesar de que somos pecadores, a pesar de todos nuestros defectos, a pesar de todas nuestras iniquidades, nos amó y nos redimió. Y Él sabe, ¿verdad?, que muchos de nuestros comportamientos, ¿verdad?, son debido al pecado que está en nosotros, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de la humanidad, de esta raza caída. Tuvo piedad de la humanidad, ¿no? En fin, vamos avanzando. Un hombre piadoso es alguien que camina con Dios, que le teme y que refleja su carácter en este mundo de tinieblas. Vivimos en un mundo impío, no piadoso, ¿verdad? Impío, que es lo contrario. Un impío es una persona cruel, es una persona injusta, es una persona que no le teme a Dios, es una persona que está separada de Dios, que no busca a Dios en ninguno de sus caminos, que está apartado de Él. Y un hombre piadoso es una persona que camina cerca de Dios, que busca a Dios cada mañana, que está buscándolo a través de su palabra, que no es perfecto, no somos perfectos, hermano, nadie es perfecto, todos la hemos regado y Dios, bueno, ya nos perdonó, ya tuvo piedad de nosotros. En la cruz del Calvario, ya perdonó, ya no nos pone ese yugo de culpa, ¿verdad? No permitamos que la culpa otra vez llegue a nuestras vidas. Estamos caminando hacia la perfección. Job también fue otra persona piadosa, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a Job 1:1, por favor, si alguien lo puede leer, Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, muchas gracias, Laurita. Podemos pensar que los piadosos no sufren, pero la palabra no nos dice eso. ¿Cuántos predican el evangelio de la prosperidad, verdad? Un evangelio que dice que si crees en Jesús serás prosperado en todas las cosas. Ese es el evangelio de la prosperidad. Te está yendo mal, pues algo está mal en tu vida, a lo mejor no eres creyente, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Algunos piensan que si estás pasando pruebas, es posiblemente que no eres salvo. Esto no es bíblico. Job fue un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y a pesar de ello, sufrió. Y ya conocemos la historia de Job. No solamente tuvo un sufrimiento de un nivel tan elevado, ¿verdad? Hay de sufrimiento a sufrimiento. Y el sufrimiento de Job llegó, creo, a lo máximo. ¿Por qué? Porque en un día perdió a sus 10 hijos. Imagínate, si perder un hijo es el dolor más grande que un ser humano puede experimentar. Ahora imagínate perder a 10 hijos a la vez. Perdió todo su dinero, perdió todo su ganado, perdió todos sus bienes y además de eso se enfermó. O sea, y él continuó amando a Dios, continuó adorando a Dios, continuó siguiendo sus caminos. Y el ser, ¿verdad? El amar a Dios, el caminar de la mano de Dios, caminar con Dios no nos garantiza que no pasaremos pruebas, pero lo que sí garantiza es que Dios estará con nosotros en esas pruebas. Dios está contigo en la prueba en la que estás pasando, en esa, pues en esa situación difícil en la que te encuentras, en esa situación con tu esposo, con tu esposa, ¿verdad? Que a lo mejor están sufriendo.
alguna carencia o un problema de salud, Dios está contigo, ¿verdad? Dios promete hacerlo. Vemos ejemplos de piedad también en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas 2:25, por favor, si alguien lo puede leer. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Muchas gracias, Magda. Vemos que piedad es una actitud de respeto hacia la voluntad y los caminos de Dios. Es una actitud de culto a Dios por su grandeza, por su bondad, una conciencia de Dios en todo lo que hacemos. Simeón era un hombre piadoso que estaba consciente de la presencia de Dios en su vida. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre Simeón. ¿Estás tú consciente de la presencia de Dios en tu vida? Todo lo que haces, lo haces en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en la gente, posaba sobre la gente. Ahora el Espíritu Santo descendió. Hace unos días les platicaba, ¿verdad? Que pues va a ser maravilloso ver a Cristo de regreso. Es un evento que estamos esperando en la que, pues bueno, la creación está esperando, nosotros lo estamos esperando, el Espíritu también está gimiendo, ¿verdad? Para la redención de los hijos de Dios, ¿verdad? Y va a ser maravilloso ver cómo Jesús se dirige a Jerusalén y gobierna desde esa ciudad. Y muchos de nosotros tal vez lo vamos a ver así, sí lo vamos a ver de cerca, pero no sabemos qué tanto podamos estar cerca de él. O sea, es como el presidente, ¿verdad? Pues no estás cerca del presidente ahorita, está ahí, sabemos que ahí está, no sabemos si en Palacio Nacional o en dónde, pero no vamos a tocarlo y a palparlo en todo momento. Dios envía su Espíritu Santo a nuestras vidas y esto es el milagro más grande, porque ahora el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios está en ti. Amén. Ahora, ¿estás tú consciente de esa presencia? ¿Estás consciente de la presencia de Dios en tu vida? Simeón estaba consciente de esa presencia. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Un hombre o una mujer piadoso es alguien que vive consciente de la presencia de Dios en su vida, que es temeroso de Dios, que lo adora, que lo honra, tal y como Simeón lo hacía. Podemos decir que es una persona que espera en Dios, que espera su regreso, tal y como Simeón esperaba el advenimiento del Mesías. ¿Estás esperando el regreso de Cristo? Cristo puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Y tenemos que vivir de esa manera. Simeón estaba esperando, estaba en el templo y estaba esperando la venida del Mesías, y lo presenció. El Espíritu Santo le había dicho: vas a ver al Mesías, ¿verdad? Lo vas a ver con tus propios ojos. Y eso se cumplió, ¿verdad? Otro ejemplo de piedad, y el más grande que hay, es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es nuestro ejemplo de piedad. Dice Juan 8:29, si alguien lo puede leer, por favor. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Vemos que Jesucristo es nuestro principal ejemplo de piedad, ¿verdad? El decir conmigo está nos da a entender que Jesús caminaba con Dios. De eso se trata la vida piadosa, de caminar con Dios, de caminar de la mano de Dios, de vivir una vida que le agrada, de vivir una vida de fe. Cuando confiamos en Dios, es como tomarnos de la mano de Él.
Señor, yo sé, estoy viviendo esta prueba, estoy viviendo esta situación, pero mi confianza está puesta en ti. Confío, ¿verdad?, en que tú estás conmigo en medio de esta circunstancia, que tú me sacarás de esta circunstancia, porque no me has dejado, no me has desamparado. Tú estás conmigo, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús siempre hacía lo que le agradaba a Dios. Jesús hacía lo que le agradaba. Nosotros agradamos a Dios poniendo nuestra confianza en Él. No hay otra manera de que lo puedas agradar, ¿verdad? No, porque sí, claro, Dios se agrada por muchas cosas, pero cuando las haces en fe. Vamos a Hebreos 11:6, si alguien lo puede leer. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es, muchas gracias, Orta. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Enoc, Noé, Simeón, todos los hombres que podemos ver en este capítulo de Hebreos eran hombres que creían profundamente en Dios. Una persona piadosa es un creyente. Es por eso que un incrédulo es un impío, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí es donde se definen los impíos y los piadosos. ¿Quién es el piadoso? Pues el creyente, el que cree en Dios, el que confía en Dios en cualquier circunstancia. Aunque las cosas estén terribles, ¿verdad? Y el horno, ¿verdad?, haya subido en tu vida 7 veces, Dios está contigo. Y esa fe es lo que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos que Dios tiene cuidado especial de los piadosos. Dios tiene cuidado especial de los piadosos. Dice el Salmo 4:3, si alguien lo puede leer, por favor. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Amén. Muchas gracias. Dios cuida, gracias, Orte. Dios cuida al que le honra, le busca, le adora y sigue sus caminos. Dios le cuida. Dios no te va a desamparar, ¿verdad? Él tiene cuidado de ti. Cuando un creyente está entregado, consagrado, lo estás buscando, lo estás honrando, ¿verdad? Lo estás adorando, estás en sus caminos. Dios cuida. Mira, ahora que el doctor Alduzzi estuvo aquí, el pastor Armando, sucedió algo que mencionó desde el púlpito. Su cuñada Maries hubo un accidente en Toluca donde un tráiler se quedó sin frenos y golpeó a más de 22 carros. Y entre ellos estaba ella, ¿verdad? Imagínate un tráiler sin frenos. Yo vi las fotos y era pues carros así amontonados, la camioneta quedó destruida, pérdida total. ¿Sabes qué? No le pasó nada a ella, ni el cuello, ni está usando collarín, y no nada más eso, sino que nadie murió. Le digo, ¿sabes qué? Le estaba hablando con el pastor Alejandro Alduzzi y le digo, ¿sabes qué? O sea, los ángeles que están cuidando a tu esposa, pues yo creo que protegieron a todos, man, porque Dios cuida de manera especial a los piadosos, ¿verdad? Dios puede permitir pruebas, ¿verdad? Pero Dios te está cuidando. Dios escucha tus oraciones, Dios escucha las oraciones de los piadosos. Dice el Salmo 32:6, si alguien lo lee, por favor. Por esto Amén. orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Así es. No llegarán, muchas gracias, Marta.
Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea, hay situaciones que nos sobrepasan. A veces pueden ser económicas, ¿verdad? Que ya te estás inundando y el agua te está pasando, ¿verdad? Del cuello. Situaciones en la casa con los hijos. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, ¿qué dice esta promesa? No llegarán estas a ti. No llegarán al piadoso, ¿verdad? ¿Se da cuenta del cuidado? ¿Te das cuenta del cuidado que Dios tiene para ti? Los problemas no te ahogarán. Es una promesa de Dios. ¿Cuánta gente se está ahogando en infinidad de problemas? En el matrimonio, con los hijos, financieros, en el trabajo, etcétera. El hombre piadoso, el que honra a Dios y lo ama y camina con él, las aguas no lo van a inundar. No te ahogarás en los problemas, porque Dios tiene cuidado de ti. Él es el que te saca del foso. Él es el que te saca del lodo cenagoso, de ese pozo oscuro, ¿verdad? Del que habla el salmista David. A veces caemos en situaciones, ¿verdad? Tal vez desesperadas, pero Dios es fiel. Dios nos saca de ahí. Dios tiene cuidado de especial de ti. Él te cuida. Él tiene cuidado especial de los piadosos. Vemos que la piedad tiene que ser vista también. La piedad tiene que ser vista en las vidas de los creyentes. Y esto es algo bien importante, hermanos, porque a veces, y digo, hace un momento estaba meditando en eso, podemos, ¿verdad?, dar la pinta de que somos cristianos, pero no estamos de verdad manifestando una vida piadosa, ¿verdad? La piedad es algo que debe de ser visto en nuestras vidas. Vamos a 2 de Pedro 3:11, por favor, si alguien lo puede leer. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Muchas gracias. Así es. Así como Noé y Lot, a quienes Pedro llama justos, aquí en estos versículos, vivieron entre gente impía. Del mismo modo, el cristiano de hoy tiene que buscar la piedad en un mundo pecaminoso. ¿Cómo no debemos de vivir en este mundo, verdad? Aquí está hablando también del día del Señor, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, puesto que este mundo, ¿verdad?, va a ser destruido. Todo lo que vemos en algún momento, Dios sabe el día y la hora, ya está determinado por Dios que así suceda. A veces mi hijo me dice, ¿verdad?, papá, ya no metas miedo a la gente, ¿verdad? No se trata de meter miedo, es lo que dice la palabra. Esto va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero lo que nos manda la palabra es a vivir de una manera santa y piadosa, ¿verdad? En este mundo de tinieblas, en este mundo que está así como los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y el reventón, y no pasa nada, ¿verdad? Hasta que se cierre el arca y a todos se los llevó, ¿verdad? Santa y piadosa se refiere a una conducta que debe caracterizar la vida del cristiano, siempre separada del pecado y apartada de Dios. La piedad tiene que ver con la reverencia a Dios, que debe ser nuestra actitud en todos los aspectos de nuestra vida. Dice 1 de Timoteo 6:11, si alguien lo quiere leer, por favor. Yo lo leo. Sí, adelante. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Muchas gracias. Fíjese cómo en este pasaje vuelve a hablar de la piedad y la paciencia, ¿verdad? Dice piedad, ya no le subrayé, y paciencia. La paciencia y la piedad están entrelazadas.
La paciencia, añade a la paciencia, dice Pedro, piedad. Están unidas. Una sin la otra no funcionan bien, ¿verdad? Y paciencia tiene que reflejar piedad. ¿Por qué estás siendo paciente con esa persona? Pues añade piedad a esa situación, ¿verdad? Tú no sabes, ¿verdad? La otra vez puedes ir en el tráfico y alguien se quedó ahí tirado, ¿verdad? Alguien está estorbando y algunos se ponen a gritar, ¿verdad? Y hasta insultar, en vez de manifestar una actitud piadosa, ¿verdad? Oye, ¿qué te sucedió? ¿Te puedo ayudar, verdad? Se te ponchó la llanta, pues te ayudo a cambiarla o te empujamos junto el carro. Eso refleja una vida piadosa, ¿verdad? ¿O por qué se está comportando así como lo decíamos hace un momento? ¿Por qué se comporta así un hermano o una hermana? ¿Por qué está gritoneando? ¿Por qué se está comportando de esa manera? Hay gente con la que tenemos que ser pacientes, ¿verdad? ¿Quién tuvo que ser paciente hoy? Con alguien. A ver, les pregunto, ¿verdad? Así, sinceramente. Laurita dice, yo, ¿verdad? Yo también, Es, Rosario. muy bien, Rosario. ¿Alguien más? Paola, ¿verdad? También. A ver, para Mary también tuvo que ser paciente con alguien. Y pues a lo mejor con tu hijo, ¿verdad? Tu hija o con alguien de la tienda, ¿verdad? Rodolfo también. Ahora, si le añades a esa paciencia piedad, va a cambiar todo el panorama, ¿verdad? Ok, porque podemos soportar así nada más. Estoy soportando porque pues no me queda de otra. Pero la piedad te tiene que llevar más allá. Te va a llevar al conocimiento de Cristo. Porque Cristo no nada más nos tiene paciencia, Él nos ha tenido paciencia. Es más, Él tiene paciencia con el mundo. Dice la palabra, ¿para qué? Porque no quiere que nadie se pierda. Porque Él tiene piedad, ¿verdad? A veces uno dice, ya, Señor, que caiga el juicio, que ya le caiga un rayo a todos. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Cálmate, ¿verdad? Hijo del rayo, como les dijo a Juan y a Jacob. Y así los bautizó, Guanegres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos impetuosos y ya queremos, ¿verdad? El Señor no es así. El Señor tuvo misericordia a los samaritanos que no permitieron que cruzara, porque Él es el Redentor. Él es paciente con todo. A veces hay que ser pacientes con nuestros hijos. Ese hijo que se fue, ¿verdad? Que está perdido en las drogas. Necesitamos paciencia y piedad. Que está extraviado. Que necesita, ¿verdad? Ayuda urgente. ¿Por qué cayó en ese asunto? A lo mejor se siente solo, siente que no es querido. Yo pasé por ese problema, por eso me puedo identificar y a lo mejor puedo tener un poco más de piedad. Pero ¿cuántos hijos nuestros, verdad? Pues nos podemos desesperar, aun cuando están pasando por la adolescencia, sin recordar que nosotros también pasamos por ahí. Y que necesitamos, ¿verdad? Tal vez escuchar una palabra de aliento, de aceptación, de amor, de comprensión, que los haga, que le puedas decir a tu hijo, oye, yo pasé por lo mismo, hijo, ¿verdad? Yo sé por lo que estás pasando, sé lo que estás sufriendo, yo te aconsejo que hagas esto y lo otro, ¿verdad? Ánimo, ¿verdad? Que te rompieron el corazón, sí, hijo, pues ni modo. Eso sucede. La paciencia y la piedad están entrelazadas. Ya hemos descrito la piedad, Eusebia, ¿verdad? Que también es la adecuada disposición ante Dios, tanto en la relación al culto como a la conformación del creyente con la naturaleza divina. La verdadera piedad no es una virtud esporádica,
para mostrarse meramente en cultos, actos de culto. Ve qué piadoso el hermano, ve nada más, ¿verdad? Sino está entrelazada en la paciencia y tiene que mostrarse como una conducta constante en nuestras vidas, en la vida de los piadosos. Está entrelazada con la paciencia. Yo espero que esto quede arraigado, ¿verdad?, en sus corazones, porque esto nos lleva a conocer más cómo es el Señor. Mostramos una conducta piadosa a través de la paciencia. Mostramos una conducta piadosa, ¿verdad? Ahora que estuvo mi mamá aquí, durante 3 años viviendo con nosotros, ya partió con el Señor, ¿verdad? Hace unos días. Fue una prueba, ¿verdad?, de paciencia, una prueba de ver su sufrimiento, una prueba con toda la familia, pues, cómo su carácter, ¿verdad?, hasta cambió, sus actitudes que tenía, a veces hasta su desprecio, etcétera. Pero detrás de todo eso había mucho sufrimiento, ¿verdad? Dios me dio la capacidad de ver atrás de esas palabras, ¿verdad?, de ver el dolor, de ver su impotencia, ¿verdad?, de ver que fue una mujer que se paralizó, ¿verdad?, ella era una mujer llena de vida, llena de alegría, ¿verdad?, y de la noche a la mañana quedó postrada en una cama. Imagínate la impotencia, ¿verdad?, ¿qué puede sentir uno? Y a veces tenemos que ir más allá y ver también por qué hay gente que se comporta como se comporta en la vida. Hay algo atrás que a veces no lo podemos ver porque nos impacientamos con esa gente. ¿Y por qué eres así, verdad? Pues hay algo. Y la paciencia, ¿verdad?, la piedad van a hacer que ese amor, porque lo que sigue es el amor. De ahí surge el amor. El amor fraternal se añade y se añade el amor ágape, ¿verdad? Pero qué maravilloso es el Señor, cómo nos va llevando, ¿verdad?, en todas estas virtudes. Si no fuera por la paciencia piadosa de Dios, a muchos de nosotros ya nos hubiera caído un rayo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? No se trata de tener paciencia nada más al prójimo, sino tenemos que añadirle piedad, hermanos. Piedad. Así como Dios fue paciente contigo, yo no sé usted, pero muchos perdieron la paciencia conmigo. Dios no se rindió. Dios fue el único que se mantuvo hasta el final y fue el que me rescató, ¿verdad? Yo creo que mis papás dijeron, hasta aquí llegamos, ya no puedo. Una vez así me dijo mi mamá, yo ya no podía. Y fui a la iglesia y le dije, Señor, ahí te lo entrego porque yo ya no puedo con este. Y pues qué bueno que lo hizo, ¿verdad? Porque él sí podía. Y le demostró a mi madre y a mi familia que sí, pues aquí estoy, ¿verdad? Siendo que estaba perdido como hijo pródigo. Dios es paciente con nosotros por su piedad. Dios es paciente contigo. Si tú no sabes cuánta misericordia y piedad ha tenido Dios para contigo, también es difícil demostrar esa piedad al prójimo. Por eso la mujer, ¿verdad?, que la prostituta que lavó los pies de Cristo y el religiosote, ¿verdad?, ahí estaba. Y si supiera quién es esta mujer, que le está tocando, era prohibido y está prohibido por los rabinos que una mujer toque a un rabí. Está absolutamente prohibido. Y ahí estaba esta mujer, no nada más tocándolo, sino llorando en sus pies y secándolo con sus cabellos. Y Jesús da un ejemplo ahí de piedad muy grande, ¿verdad? ¿Tú crees que no sabía todos los pecados? ¿No sabía lo que ella había pasado? Capaz si Cristo se fue hasta el fondo y dijo, esta niña fue abusada y fue violada y por eso su vida se ha comportado. Si no la justificó, pero fue más allá. ¿Cuánta gente, verdad, está en la prostitución? ¿Por qué?
Una persona que cae en esa situación normalmente es porque ha sufrido un abuso sexual. Una persona que cae en el homosexualismo, a veces juzgamos, ¿verdad? ¿Por qué está ese así? Ay, impío, y te vas a condenar, y los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos, y hay religiosos, ¿verdad? La religiosidad. Y Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Jesús estaba rodeado de lo peor, de los pecadores, era un imán hacia los pecadores, de los pecadores hacia él, ¿verdad? Ahí iban, lo peor. ¿Por qué? Porque encontraban gracia, porque encontraban consuelo, porque encontraban perdón. Ahí estaban los borrachos. O sea, una congregación llena de gente perfecta, mejor la cerramos, hermanos. Así la cerramos, ¿para qué? ¿Verdad? Y si vamos a juzgar, ¿verdad? Al imperfecto que está entrando, y mira nomás cómo viene vestido. Y ve nada más la falda que trae la hermana, ¿verdad? Y ve nada más esto, ¿verdad? Y pues, ¿dónde está nuestra piedad? ¿Dónde está esa paciencia? Dios tiene paciencia de nosotros. Mucha gente que está entrando a la iglesia imperfecta, con heridas, rotos por dentro, ¿verdad? Con un corazón quebrado. Necesitamos ser muy pacientes. Necesitamos añadir piedad porque Dios está trabajando con ellos y Dios los va a restaurar. Y tarde o temprano ellos van a ser, dice la palabra, el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Dice, vemos que Jesucristo es el principio y el fin de la piedad. Jesucristo es el principio y el fin de la piedad, perdón. Dice Timoteo 3:16, si quieren se los leo porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice, indiscutiblemente grande, miren con qué letras escribe Pablo, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Aquí está el misterio de la piedad, revelado, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne. Aquí estamos viendo la encarnación. Dios tuvo tal piedad de nosotros. Dios nos vio así miserables, ¿verdad? Perdidos como ovejas. Tuvo compasión. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La obra de Cristo es una obra absoluta de piedad al pecador, ¿verdad? A nosotros. Ten piedad de mí, pecador, ¿verdad? Como decía el pecador arrodillándose delante del publicano, y el religioso dándole gracias porque soy como soy, gracias porque, alabándose. Hay que reconocer, ¿verdad? La obra más gloriosa. Jesucristo es el principio y el fin de la piedad. En Cristo, es en Cristo que podemos ver la piedad de Dios hacia el hombre. En este caso, la piedad se refiere a la salvación, a la justicia de Cristo que produce santidad en el creyente. Dios en su paciencia con la humanidad muestra su piedad en la obra de Cristo. Toda la obra de la cruz, toda la obra de redención, todo el padecimiento de Cristo es la obra de la piedad. La vida piadosa, ¿verdad? También demanda autodisciplina. Una vida piadosa demanda autodisciplina. Vamos a 1 Timoteo 4:7, si alguien lo puede leer, por favor. Desecha las fábulas profanas y las viejas, y ejercítate para la piedad. Muchas gracias, Mary. Pablo aquí está instruyendo a Timoteo y le dice que se dedique a la piedad. Este era su trabajo principal, ¿verdad? Este era lo más importante para él,
que el ejercicio de la piedad únicamente. Ejercítate para la piedad, Timoteo. Piedad se define aquí como toda actitud y respuesta adecuada a Dios. Ese es un requisito para todo ministerio eficaz de Dios. Ejercítate es un término atlético, ¿verdad? Que describe el esfuerzo riguroso, el sacrificio individual que practica un atleta diariamente. Vemos que la disciplina espiritual, esto es bien importante, hermanos, la disciplina espiritual conduce a la vida piadosa. La disciplina espiritual. Las disciplinas espirituales constituyen la base de la formación espiritual. Yo no puedo llevar una vida piadosa si yo no tengo disciplina espiritual. Por ejemplo, una de las disciplinas que vemos en las Escrituras es la oración. La oración. Jesús, por ejemplo, tenía tiempos devocionales por las mañanas. Por eso tenemos la disciplina de la oración. Mañana tenemos un tiempo de oración. Pues es importante ejercitarse, ¿verdad? Para yo poder vivir una vida piadosa, para poder caminar con Dios. Si alguien puede leer Marcos 1:35, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muchas gracias, Ceci. Jesús oraba muy de mañana y también oraba en las tardes, ¿verdad? Jesús buscaba orar a solas, antes y después de haber estado con las multitudes. También sabemos que Jesús pasaba orando toda la noche. Él oraba antes de ministrar a la iglesia. Él oraba antes de hacer milagros. Él oraba, ¿verdad?, antes de sanar a los enfermos. Es una disciplina espiritual, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a ser efectivos en esta obra de piedad, ¿verdad? En esta obra, este ministerio, ¿cómo vamos a ser eficaces si no lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo? Para eso necesitamos orar, necesitamos disciplina espiritual. Vemos también que vamos adelantándonos porque ya se nos fue el tiempo. Permítame tantito. Otra disciplina espiritual es la meditación de la palabra de Dios. La meditación de la palabra de Dios. Indirectamente la Biblia nos muestra que Jesús meditaba en la palabra de Dios. Él la citaba constantemente. Al ser tentado, por ejemplo, su respuesta la vemos en Mateo 4:4. Dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. O sea, él meditaba y conocía la palabra. Esto es una disciplina espiritual, ¿verdad? La meditación de la palabra. Trata de meditar en un versículo diariamente. Toma, ¿verdad? No nada más es leer la Biblia así todo el tiempo, ¿verdad? El Génesis al Apocalipsis. Ocupa, ¿verdad? Un versículo, toma un versículo y medita en él, piensa en él, que el Señor te hable, ¿verdad? Esto es una disciplina espiritual. También el ayuno es otra disciplina. La Biblia nos muestra que Jesús ayunaba, aún en el desierto, en este capítulo de Mateo 4, antes de ser tentado, dice la palabra que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 días, ¿verdad? Esto es mucho tiempo. Yo no aguanto tanto, la verdad. Antes ayunaba más. De joven ayunaba muchísimo y después, bueno, por las situaciones de salud tuve que dejar de hacerlo, pero es una disciplina también, ¿no? En la vida espiritual. La sumisión también forma parte de la vida espiritual. La sumisión es considerado, es algo que algunos han considerado una disciplina espiritual. Puede ser debido a que es a través de un acto de sumisión que buscamos la voluntad de Dios y nos negamos a nosotros.
La sumisión a Dios, a su palabra y a los demás nos permite seguir a Dios, caminar con Dios y no seguir nuestros caminos, ¿verdad? Jesús practicó la sumisión cada día en su vida. Se sometió a la voluntad del Padre constantemente. Si alguien ve, puede leer Juan 6:38, por favor. Porque Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así es. Muchos tienen grandes planes, ¿verdad? Cosas que quieren hacer en la vida, pero ¿te has preguntado si es la voluntad de Dios? ¿Te has sometido a la voluntad de Dios? ¿Quieres esto para mi vida? ¿Quieres que me case, verdad, con esta persona? ¿Quieres que haga este negocio? Esto es una vida, ¿verdad? Sometida a la voluntad de Dios. Es una disciplina. Aprendernos a someter, someternos al Señor, someternos también a las autoridades. Estar sujetos unos a otros, ¿verdad? La esposa tiene que aprender, es una disciplina, sujetarse a su esposo, los hijos a los padres, los trabajadores al jefe, las cabezas de familia a Cristo. En fin, los pastores nos tenemos que sujetar. Yo estoy sujeto a la autoridad espiritual del pastor Armando, y obviamente pues de Dios, ¿verdad? La disciplina espiritual también de la adoración. Aquí ya no le puse título. Dice la palabra en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración ha sido definida como una disciplina espiritual. Por eso es importante llegar temprano los domingos. Es parte de una disciplina. Es parte de lo que te va a hacer crecer en esa vida, ¿verdad? Para que puedas llevar una vida piadosa. Si yo llego tarde, ¿verdad? Al servicio, pues estoy indisciplinado en mi vida espiritual. ¿Cómo voy a llevar ese fruto, verdad? ¿Cómo voy a llevar esa vida que Dios le agrada? En fin, Jesús oró, ayunó, meditó la palabra de Dios. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Jesús, ¿verdad? Adoró a Dios. Esto lo vemos en la Escritura. Si queremos llevar una vida piadosa, tenemos que imitar lo que el Señor dice. Y por último, vemos los beneficios de la piedad. Su valor en este mundo como en el que viene. Dice 1 Timoteo 4:8, si alguien lo puede leer. Yo lo leo. Sí, Porque el adelante. ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Muchas gracias, Pablo. Así es. Pues hay una recompensa en vivir una vida temerosa a Dios, en vivir una vida de la mano de Dios, caminando con el Señor, una vida piadosa, ¿verdad? Tiene recompensa en esta vida presente y también en la venidera, ¿verdad? El desarrollar nuestra vida espiritual tiene más beneficio en esta vida presente y en la venidera. En el mundo en el que vivimos, la gente hace más énfasis en la salud, en las aptitudes físicas. Todo el mundo quiere vivir fit, ¿verdad? Y que come, está bien cuidarse físicamente. Yo procuro cuidarme, me gusta hacer ejercicio, lo necesito hacer por mi condición de salud, pero la realidad es que hay más beneficios, ¿verdad?, en vivir una vida piadosa. El desarrollo espiritual puede sostenernos en medio de situaciones difíciles en el mundo. Es por eso que más que nunca ahorita necesitamos disciplinarnos. Necesitamos seguir avanzando, porque las cosas que se vienen en el mundo, muchos se van a dar cuenta que sus lámparas están con la mitad del aceite y en una condición espiritual que, pues bueno, no están caminando como Dios
como Dios quiere, no están caminando con Dios realmente. En fin, hermanos, vamos a concluir aquí y vamos a orar para terminar. Que Dios abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Que Dios nos deje ver claramente pues la importancia, ¿verdad?, de vivir una vida piadosa, una vida que le agrade a Dios. No nada más de vivir de cristianos de dientes para afuera, ¿no? Que a veces el comportamiento de muchos cristianos deja mucho que desear porque no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no están viviendo como Dios quiere. Necesitamos reflejar el carácter de Cristo, esta virtud tan maravillosa. Hay otros pasajes que hablan sobre la piedad, ¿verdad? Y nos muestra que la verdad está fundamentada en la piedad. La verdad está fundamentada en la piedad. Entonces, bueno, con esto en mente, vamos a concluir nuestro estudio. Si alguien nos puede despedir en oración, por favor, si son tan amables. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Sabemos que no regresa vacía. Te damos gracias por la vida del pastor Rafael Villegas, Señor. También te damos gracias porque tú nos separaste para estos tiempos, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que esta palabra no se quede aquí, sino que sea puesta en nuestras vidas en acción. Te damos gracias por todo lo que tú nos has bendecido, Señor. Nos ponemos en tus manos, a tus pies, Señor. Que todo lo que hagamos sea honra y gloria para ti, Padre Santo. Te damos las gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, pues les recuerdo que estos estudios se están grabando y los tenemos ahí en el YouTube de Vida Nueva para el Mundo Cancún. Cuando gusten pueden subir y verlos, ¿verdad? Si quieren, o si no vieron algunos, ¿verdad?